Bueno chicos, entonces bienvenidos a la clase de hoy día. Hoy día es martes 5 de mayo, ¿ya? Hoy día vamos a terminar de ver el capítulo 3, ¿ya? Y van a estar disponibles ya para poder hacer todas las pautas históricas de I2 y en alguna medida gran porcentaje de las I3. Así que ya tienen bastante para empezar a trabajar. En 3 semanas más tenemos la I2. Así que mientras antes se pongan a trabajar, mucho mejor. Recomendación, parta luego porque esta materia no es fácil. Históricamente es la peor prueba, es donde se está el peor rendimiento. Así que eso, así que les pasamos el dato para que partan lo antes posible con su estudio. Entonces, profesor, nos quedamos nosotros en distribuciones... íbamos a empezar a ver justo la normal bivariada, ¿alcanzamos página a verla? 124. A ver, deja verla. 124. 124, no sé si alcanzamos a verla con Mucho ella. más adelante. Aquí nos quedamos. ¿Ah? Aquí lo quedamos. Aquí fue que nos quedamos, parece, profesor. Sí, aquí nos quedamos. Exacto. Ya, profesor, dele, parta. No, la normal bivariada, exacto. Bueno, como dijimos en el caso univariado, la normal era bastante relevante. En el caso multivariado, también es muy importante la distribución normal bivariada. Va a aparecer bastante más adelante. Particularmente ahí tenemos la expresión f de x, y, que depende de 5 parámetros. Para x tengo la media de x y su desviación estándar, sigma x. Para y tengo su media, mu sub y su desviación estándar, sigma y. Y aparece un quinto parámetro que es un coeficiente ρ, que está ahí expresado en varias partes de la expresión, ¿ya? En los denominadores y también como en el exponente. Ese ρ es una medida que va a reflejar la asociación lineal que presenta x e y posteriormente vamos a trabajar con él. Una de las gracias que tiene la distribución normal bivariada, que la va a graficar primeramente manual y después en R, básicamente tiene características que se pueden visualizar en términos tridimensionales en forma bastante agradable. En el caso particular de una normal bivariada ideal es casi un cerrito normal que mirándola desde la base simplemente parecerían estas curvas de nivel de sus en geografía. Cuando el coeficiente de correlación es positivo, esto se agudiza, se hace ahí, esa que dibujó el profesor Olea, es cuando la correlación es muy cercana a cero, ¿ya? Básicamente aquí es como un cerrito que va creciendo, entonces uno lo está mirando desde arriba y eso es lo que visualiza. Si la correlación es positiva, si el ρ es positivo, obviamente lo que vamos a ver es una distribución un poco más aguda, en el caso de una pelota de rugby podríamos decir su proyección, y entonces el X varía, el Y varía, pero tiene esta relación entre comillas positiva y se va a reflejar a través del coeficiente de correlación ρ. Nótese que para un X dado yo podría entre comillas como mirar cómo varía el Y, pero tiene una entre comillas variación un poco más estrecha. Estoy pintando el cerrito, profesor. Nuevamente aquí el cerrito más agudo, después vamos a mirarla, como les digo, a través de una simulación hecha con R. Vamos a poder dibujar esto para diferentes coeficientes de correlación ρ. Obviamente la media de X y la media de Y. Los gráficos es simplemente una representación tridimensional. Estamos tratando de visualizar, piensen que ustedes van arriba de un avión y miran un cerro. Obviamente el cerro no es plano, tiene perspectiva. Entonces esa es la idea, uno estamos mirando la perspectiva. El primer gráfico es simplemente simétrico, digamos, va decayendo en forma homogénea hacia los lados. El segundo lado es un poco más agudo, digamos, tiene una tendencia, entre comillas, ladeada, y podría llegar a un extremo de ser muy aguda la distribución, en cuyo caso, por ejemplo, una correlación negativa, hay un ρ cero, el otro un ρ positivo. En un caso un ρ negativo muy agudo, obviamente tengo casi una línea, podríamos pensar casi un desfiladero, piénselo en ese contexto casi geométrico. Seguramente la gente que ha hecho algunos ramos de geografía cuando hacen curso de nivel, digamos cuando hacen líneas de nivel, también en química se usan las curvas de nivel, en agronomía se usan las curvas de nivel, hay varias partes donde uno es. El primer gráfico es próximamente a cero, obviamente los otros gráficos positivo o negativo, ahí estaría el caso negativo.
nótese que a medida que el X aumenta, el Y disminuye, por eso va a ser negativo básicamente. Ya, vamos a ver, profesor, ¿no? En R obviamente lo hace bastante más bonito, ahí tienen el script, insistimos, ustedes tienen que replicar los scripts, tienen que variar los parámetros, tienen que jugar, aprender a usar, obviamente, los diversos comandos de R y las representaciones. Claramente en una prueba no se le va a pedir ponerle un título, un gráfico, ni nada por el estilo, sino que extraer algunos resultados que R va a poder entregar. En este caso en particular usamos una librería que se llama RGL, que es la representación gráfica tridimensional. Primero se simula, está ahí con ρ 0. Vamos a simular una normal con correlación 0, y se pueden dar cuenta que ahí tiene el grafiquito en rojo, y si yo miro esta curva desde arriba, desde el lado, hay un cerro simplemente simétrico en todas las direcciones, y podemos ver que la base es simplemente un círculo, digamos, y estos son los círculos concéntricos que el profesor lea en el primer gráfico. No hay una orientación, sino que estas curvas de nivel van, entre comillas, representando esta correlación nula. Si subimos la correlación a 0.08, una leve correlación positiva, le pusiste poquito, sí, no se va a notar mucho. ¿Ya? Sí, no se notó nada. No se nota nada porque es muy cercano a 0, colócale 0.3, 0.8 se va a notar mucho. Ya, pongámosle 0.6 ya. 0.6, para que se vea cómo ahora voy a tener un cerro un poco más agudo por un lado. ¿Ya? Se pueden dar cuenta que aquí simplemente hemos tenido un cerro que ya no es simétrico. Ya podríamos pensar que es casi una pelota de rugby por debajo, si te dan cuenta. Obviamente ahí estamos viendo una correlación positiva. Y si tiene una correlación muy alta, .90, negativa, obviamente va para el otro lado. Ahí tienen a mayor X, menor Y. Y si es muy grande, generoso con el gráfico ahí. Y .99, ya fíjense ahí que ya una correlación casi 1 va a ser literalmente una línea recta. Estamos en R3, ¿ya? ahí está. Entonces, si ustedes miran la gráfica desde arriba, es simplemente una normal unidimensional que obviamente está sobre el eje, en este caso, para los X dados, da esa alta correlación, casi una correlación igual a 1. Pero sigue siendo normal, ¿ves, profesor? Sigue siendo normal, digamos, sigue siendo normal en todas las perspectivas. Obviamente Ahí también. la de perfil es muy aguda, pero es normal. Ahí es normal, ahí es normal, ahí es normal. Por todos lados. Y una de las gracias que tiene es que básicamente, si yo miro para un X dado, lo que queda es una normal. Todos los cortes que yo podría hacer son normales. Y es lo que muestra la slide. Ya volvamos al slide, que dice que las distribuciones marginales, si yo integro con respecto a la otra variable, la variable resultante va a ser una normal univariada. ¿Ya? Ahí con un pequeño cambio de variable y completación del cuadrado, uno obtiene obviamente la distribución normal univariada. Lo que pasa al final es esto, profesor. Tengo X, tengo Y. Tengo el comportamiento, por ejemplo, empírico de Y. Tengo el comportamiento empírico de X. Que son normales. Hacemos normales. Entonces tengo la normal, la primera normal, más o menos me quedo, la segunda normal. Y conjuntamente, entonces estas son las marginales. Esta sería la f de y esta sería la f de x, que son gaussianas. Y aquí tendríamos, por ejemplo, tendríamos la conjunta que perfectamente podría ser este cerro ladeado, ¿ya? Entonces, tenemos eso. La ventaja, ¿ya? La ventaja es que las distribuciones condicionales también son gaussianas, es decir, las marginales son gaussianas, las condicionales son gaussianas, ¿ya? Y esto es súper importante darse cuenta, que lo que tengo aquí, esto que está aquí, lo que está representando en la práctica es lo que yo espero, ya de y, dado que yo dado un valor de x. ¿Ya? Eso es lo que representa eso. ¿Ya? Ahí está. Mientras que lo que está aquí es el nivel de dispersión que hay en torno a esa esperanza, dado que yo conozco el valor de x, de una esperanza condicional, o una varianza condicional. En este caso, la dispersión estándar, la raíz de la varianza. ¿Ya? Ya, profesor, sigamos. Ya. Bueno, obviamente
Lo que nos interesa ahora es encontrar ciertas expresiones de estos vectores aleatorios. Estamos viendo el caso bidimensional x e y, por lo tanto se define el valor esperado de x por y, que corresponde al primer momento, básicamente, como esta doble integral. Nótese que simplemente vamos a buscar esperanza de x por y, es una función de las variables x e y, así que es el producto por la respectiva función de densidad conjunta o función distribución de probabilidad conjunta, si es discreta o continua. Y vamos a barrer sobre todos los valores de x, sobre todos los valores de y. Un caso muy particular es cuando las variables aleatorias son independientes. Sabemos que cuando son independientes, yo la función distribución conjunta o función de densidad o de probabilidad la puedo separar por el producto de las marginales. Y si ustedes resuelven la doble integral que está abajo, obviamente juntando la x a un lado, la y al otro lado, dado que son independientes, nos vamos a obtener que el valor esperado de x por y, el valor esperado del producto, es igual al producto de los valores esperados. Esa es una propiedad bajo independencia. Si x e y son independientes, entonces el valor esperado del producto es igual al producto de los valores esperados. Y es un resultado que vamos a usar más adelante para hacer ciertos cálculos. Esto, el valor esperado de x por y, se llama el primer momento conjunto de x e y. Si se cumple la independencia, se cumple el valor esperado del producto, el producto de los valores esperados. Así de simple. Pero recuerden que la independencia es una propiedad que presenta las variables aleatorias, nos pueden explicitar o vamos a tener reglas que nos podrían... Ya. Obviamente se puede simplemente resolver las respectivas integrales, frente a la pregunta cómo se llega a ese producto. Si yo resuelvo las integrales respectivas, cuando estoy integrando con respecto a x, obviamente todo lo y es constante, así que lo puedo sacar fuera del integral y resuelvo la primera parte solamente. Y así sucesivamente se saca la suma, o la sumatoria respectiva. Lo que es importante es que esto funciona con variables continuas, discretas o mixtas. Por lo tanto, también va a ser válido cuando una sea discreta y la otra sea continua. A partir de este primer momento conjunto, vamos a definir lo que se conoce como el segundo momento central, que tiene el nombre CO, de covarianza. Nótese que no es el coeficiente de variación, es la covarianza, y se escribe CO, ¿ya? Por si acaso. Y que obviamente la covarianza se define entre dos variables, y como sale ahí, el segundo momento central es simplemente una función, valor esperado, de x menos su media y menos su media, y se resuelve ese resultado, y solamente bajo independencia, como el valor esperado de x por y es igual al producto de los valores esperados, vamos a tener covarianza nula. La relación es en una dirección, con independencia implica covarianza nula. Covarianza nula no necesariamente implica independencia. Hay que tenerlo presente porque no va a ser una regla para encontrar independencia entre variables. Si son independientes, vamos a tener. Haga un pequeño ejemplito con respecto a la covarianza nula. Por ejemplo, tome una variable normal 0,1. ¿Qué implica eso? Tome su cuadrado. 0, el segundo momento vale 1, el tercer momento vale 0, el cuarto momento vale 3, ¿cierto? Y tomemos y igual a x cuadrado, ¿ya? ¿Qué implica eso? Eso se evita. Eso implica, por ejemplo, que el valor esperado de y es igual al valor esperado de x cuadrado, que sabemos que vale 1. Espera, llegó Cevita que quiere que le dé un chocolate, espérame. Dame 10 segundos. Bueno, sigo hablando un poco con respecto a la covarianza, particularmente, la vamos a definir. Ahí sí, volví. Volvió ya. Entonces, esto va a ser la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y. Ahora quiere que le pase el teléfono, vamos a hacer otro segundito. Toma, guatón. Pero la esperanza de x por y es la esperanza de x por x cuadrado. Es decir, el primer término me queda la esperanza de x cubo. Ya, anda a ver. Y la segunda me queda la esperanza de x por la esperanza de x cuadrado. Pero ya sabemos que la esperanza de x vale 0.
Chuta, ¿qué Es decir, la covarianza entre X e Y vale 0, y claramente X e Y no pueden ser independientes, porque X es una normal, Y es una función de esta normal. En otras palabras, ahí tenemos un ejemplo taxativo que covarianza nula no implica independencia. Espera, voy al baño con el Independencia, sistema, espérame. ya, sí implica independencia. Por lo tanto, la covarianza es básicamente una medida de la relación lineal que presentan las variables X e Y. Ejemplos de estas relaciones podríamos pensar en el puntaje de la prueba de selección universitaria matemática. ¿Qué relación tiene con el puntaje de la prueba de selección universitaria lenguaje? Matemática y lenguaje, ambas tienen media 500, ambas tienen distribución casi normal, ambas tienen una desviación 110, 115, y la correlación obviamente va a ser un número bastante grande. De hecho, lo tenía por aquí, la covarianza entre el puntaje más o menos vale 9.250 puntos. ¿Qué significa? Que hay una asociación lineal. Grandes valores de X permiten obtener grandes valores de Y. Buen puntaje en matemática se asocia a buen puntaje en lenguaje. Mal puntaje en matemática es un mal puntaje en matemáticas, están relacionados, como dice ahí. Si la covarianza es grande, valores de X y de Y tienden a ser grandes, o valores de X e Y tienden a ser pequeños. Si la correlación es negativa, si la covarianza es negativa, significa que cuando el X es grande, el Y es pequeño, en sentido inverso. Y cuando es cercano a cero, básicamente no hay relación lineal. Podría haber relación no lineal. Lo único que yo no sé ahí con covarianza cero es que no hay relación lineal. Puede ser una perfecta asociación cuadrática y la relación lineal va a ser cero. El ejemplo que hicimos recién era eso. Para representarla gráficamente, no tiene valores. El problema de la covarianza es que se mide en las unidades correspondientes y puede ser, como les decía, el puntaje de la PSU en 9.000, y si yo tengo el peso y la estatura de las personas en kilos y en centímetros, el resultado puede ser 148 kilos por centímetro. Por lo tanto, es una medida que tiene problema con la dimensión. Solamente mide el grado de asociación lineal, no me voy a preocupar si es cercana a cero, si es positivo o si es negativo. Si yo quiero cuantificar esa relación lineal, existe un coeficiente que se llama el coeficiente de correlación de Pearson, que la gracia es que me deja un resultado adimensional, elimina las dimensiones y queda en el intervalo menos 1, 1. Menos 1 es una perfecta asociación inversa, más 1 una perfecta asociación directa, 0 obviamente no hay relación lineal entre X e Y. Nótese que es la covarianza dividido por la raíz de las varianzas. En el caso de la covarianza, obviamente va a quedar en función de las unidades de medida. No es si mido el peso en gramos o el peso en kilo. El resultado va a ser distinto. En cambio, la correlación siempre es un valor entre menos 1 y 1. Cuando es cercano a 0, se dice que hay una baja relación lineal. Esta correlación es el ρ. Formalmente es el ρ de la normal. En el caso de la normal se va a hacer coincidente con el ρ. Y obviamente cuando tengo variables, gamma, binomial, lo que sea, uno va a poder evaluar ese ρ, ya sea en términos teóricos como en términos empíricos. No, yo debo tener datos. ¿Sí? Aquí no entendí muy bien lo de que si es menos 1, existe una relación como inversa, y si es 1 ahí en los gráficos que está mostrando el profesor Olea se puede ver qué significa cuando vale 1. Si te das cuenta, cuando vale 1, a medida que el X crece, el Y crece. Casi yo puedo predecir cuál va a ser el valor del Y al conocer el X. Existe una perfecta asociación lineal creciente. Nótese que el rango de las X y el rango de las Y son no necesariamente iguales. Digamos, en el caso de la PSU tengo el mismo rango de puntaje, pero en el peso y la estatura, claramente el peso en kilos, la estatura en centímetros no tienen ninguna relación el X con el Y. En el segundo caso tengo una perfecta asociación lineal inversa. A medida que el X aumenta, el Y disminuye. Y yo puedo, entre comillas, casi hacer las predicciones perfectas. En el tercer ejemplo, se pueden dar cuenta que a medida que el X crece o decrece, el Y tiene un comportamiento literalmente aleatorio.
y por eso la coeficiente de correlación ρ es 0. Correlación es ρ, ya por si acaso. En el tercer caso, es una línea plana. Simplemente yo no puedo aumentar el X, la pendiente, entre comillas, puede ser nula. Si yo quiero trazar una línea recta a través de esa nube de puntos. Y no sé si se alcanza a ver el efecto cerro, ¿no, profesor? Se ve más o menos el cerrito que está más oscurito al medio. Sí, Y en el último caso, se pueden dar cuenta que hay una, entre comillas, pendiente positiva, pero no es exacta. Es decir, para un X yo puedo, entre comillas, predecir un rango del comportamiento de la Y. Y ahí tengo una correlación en ese gráfico, una correlación cercana a 0.7 seguramente. Una correlación positiva, pero no exacta como las anteriores. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, los años de estudio y el ingreso y vamos a calcular la correlación. Y uno esperaría que mientras más se estudien las personas, más ingreso tengan. O entre el peso y la estatura. Cercano a cero, lo que sucede cuando la correlación es cercano a cero es que no están relacionadas, no tienen relación lineal. ¿Ya? La correlación cero, la cuantificación significa que no hay asociación lineal. Insistimos en esta cosa de asociación lineal. Porque como muestran los gráficos que vienen a continuación, no, esto en general, no solamente para el caso de la normal, esto es para cualquier variable aleatoria X, Y, como les decía, X puede ser una gama, Y puede ser una pozón, y yo puedo calcular el coeficiente de correlación sin ningún problema. Porque el grado de asociación, de hecho, como les comentaba más de alguna vez, cuando uno mira el comportamiento de un cajero automático, yo tengo que las personas llegan al cajero con un proceso pozón, la gente gira montos con un proceso gamma, y me va a interesar a mí modelar eso. Ahí está. Mira, el caso de ρ igual a 0 es que el predictor no funciona. Por ejemplo, para x menos 1, no puedo hacer predicciones. claro, menos 1 da 0, 0 da 0, 1 da 0, todo da igual, pues entonces no hay cómo predecir cuando no hay relación. Y cuando hay relación, la predicción puede ser muy buena. Bueno, aquí más o menos más, porque aquí hay una recta que está imaginaria, la voy a tirar acá. Claro, hay Entonces, recta. Entonces ahí el predictor sería acá, sería este Pero predictor. tengo un ruido. Pero claro, hay mayor incertidumbre, ¿no? Toda esa incertidumbre es distinto a lo que hay aquí o lo que hay acá. Es decir, son tres escenarios distintos en términos de calidad de predicción. En una obviamente son mucho más perfectas. Esa es la diferencia, la calidad de la predicción. Dale, Raca. No, básicamente responde una pregunta. ¿Puede darse que yo observe una asociación lineal? Por ejemplo, hay casos patéticos, lúdicos. El número de cigüeñas se correlaciona muy bien con el número de nacimiento. Eso no significa que exista una causalidad. Es simplemente una casualidad, como dice alguno por ahí. Es decir, han de saber que las cigüeñas no traen a los bebés. Ese es el ejemplo. Puedo tener una perfecta asociación cuadrática, cúbica o mayor, y la correlación, que es una medida de asociación, cuantifica la asociación lineal, es cero. ¿Ya? Así que tampoco uno diseñe, digamos, si yo tengo una correlación cero y yo diga esta X no influye en la Y, podría darse una excelente cuadrática. Por ejemplo, el caso del fertilizante versus el rendimiento, a medida que funciona el fertilizante, esto va creciendo, llega un minuto que ahogo la tierra y empieza a decrecer la productividad. Entonces también hay que tener cuidado que las relaciones no lineales también nos van a interesar más adelante. No solamente nos van a preocupar las relaciones lineales, sino que también todo tipo de asociación. Y lo segundo que hay que insistir, que en estadística uno puede evaluar asociación a través del coeficiente de correlación o covarianza, y eso no implica causalidad. Simplemente hay que tener otros argumentos para hablar de causalidad. Exacto. Ya, profesor. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el concepto esperanza condicional. Ya dijimos que y dado x es una variable aleatoria. Por lo tanto, significa que tiene su función de densidad, su función de distribución de probabilidades, y por tanto puedo calcular esperanzas y varianzas y evaluar probabilidades. Entonces lo que vamos a ver ahora es el comportamiento de y dado x
cualquiera sea el y, cualquiera sea el x, son variables aleatorias, y vamos a poder definir, por ejemplo, la esperanza de y dado x, y es una variable aleatoria para un valor fijo de x. Por lo tanto, yo tengo que resolver la integral o la suma con respecto a los i's, preocupándome mucho del rango del soporte de y dado x. Así que va a ser simplemente y por su probabilidad o y por su función densidad, y las funciones condicionales van a, como les decíamos en su minuto, recuérdese que y puede ser discreto, x puede ser continuo, es decir, no hay ninguna restricción ahí. Vicente, las relaciones no lineales también se pueden modelar, por si acaso, ¿no? Cuando se ve ese ejemplo del número de nacimiento y las cigüeñas, son, como dice ahí muy bien, ya se me olvidó quién, son correlaciones o asociaciones espurias, ¿no? Hay varios ejemplos de asociaciones espurias. El soporte va a ser crucial para poder resolver estas integrales o estas sumas, ¿no? Así que siempre hay que tener mucho, estar muy atento a cuáles son las restricciones que impone X sobre el recorrido de Y. No es todo el Y, puede de alguna manera imponerle ciertas restricciones. Así como calculamos la esperanza de Y dado X, podemos calcular la esperanza de alguna función, un H. Y por lo tanto aplicamos la esperanza matemática que llamamos la esperanza de una función de la variable aleatoria. Simplemente aplicamos la función h por la función de distribución de probabilidad o la función densidad condicional correspondiente. ¿Y por qué nos interesan estas esperanzas? Es porque ahora vamos a tratar de alguna manera de caracterizar. Veamos un ejercicio, creo que viene ahora. ¿Quieres eso? Ya, espérate ya. Sí, espera que estoy con el Cevita. Vamos a ver un ejercicio Sí, que básicamente nos va a retrotraer a las distribuciones básicas de un modelo Poisson. Ahí está explicitado, considera un proceso Poisson donde yo tengo el número de eventos en el intervalo 0,1, tiene tasa lambda, me dice que n es la variable aleatoria que cuenta el número de eventos en el intervalo 0,1, h de i es cualquier función. Ahí vamos a ver qué funciones son en particular de interés. Ya por el momento, h es alguna función que técnicamente de la variable i dado un valor de x. Básicamente eso es lo que nos va a interesar. Aquí, por ejemplo, nótese que queremos el valor esperado de x dado n. Entonces, en el intervalo 0,1, yo sé que son Poisson de parámetro nu. En intervalo 0p, yo sé que son Poisson de parámetro lambda p. Y nos piden el valor esperado de x dado n. Es decir, si ocurrieron n accidentes, ¿cuál es el valor esperado de x donde el número accidente en intervalo 0p? Ahí tengo una variable n que es Poisson de parámetro lambda. No, en el caso de un h seguimos en R, porque lo que hace la esperanza de y dado x es una variable unidimensional. Bueno, aquí tengo n es Poisson, x ya sabemos que es Poisson lambda p, y de hecho podemos definir y otra variable aleatoria Poisson, por las propiedades que vimos en el caso del tag, lambda 1 menos p. Nótese que además, como x e y no tienen ningún sobreposición, un overlap, básicamente son independientes. En cambio, x y n son dependientes, o de alguna manera x e y son dependientes de n o viceversa. Nos piden la esperanza de x dado n. Por lo tanto, necesito la función distribución de probabilidades de x dado n. Nótese e insisto que todas las variables son discretas, ¿ya? X es discreta, Y es discreta, obviamente n es discreta. Entonces me viene el valor esperado de x dado n, igual a n pequeño. Dame un segundo que el Seba está ansioso. Espera. Ya.
Bueno, lástima que estaba justo escribiendo, así que no puedo seguir escribiendo. Pero bueno, insisto en que cuando hicimos el gráfico, n es una variable Poisson, cualquier segmento de una variable Poisson es Poisson. Ejemplo del tag y todos los ejemplos derivados de los procesos Poisson, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo uso. Yo quiero tomar el valor esperado de x dado n, y por definición es simplemente los diferentes valores de x por la función distribución condicional dado n. Nótese que si yo sé que en total ocurrieron n accidentes, x ya está restringido a ese máximo de n. ¿Ya? No, claramente el soporte de x va desde 0 hasta n. ¿Ya? Hasta n. Ahí está. Perfecto, profesor. Bueno, el problema es encontrar esta distribución. Afortunadamente tenemos la definición en la probabilidad conjunta, partido por la marginal. La marginal la conocemos. Nos dijeron que era una Poisson de parámetro lambda. Pero el numerador no lo conocemos. Así que lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar alguna forma de representar el evento x toma el valor x y n toma el valor n pequeño. Y si miramos el gráfico previo, ustedes se pueden dar cuenta que en forma indirecta el evento x, n lo puedo representar a través de las otras dos variables, x e y. En otras palabras, el evento x igual a x, n igual a n, es equivalente a decir que x toma el valor x e y toma el valor n menos x. Son equivalentes, ¿ya? Son iguales siempre y cuando se cumpla. X y n son dependientes, en cambio x e y son independientes. Y ese es el principio que vamos a usar, porque si yo tengo, obviamente, una expresión independiente, sé que el producto, además, x distribuye Poisson, y distribuye Poisson. En otras palabras, hemos encontrado una forma de representar en términos equivalentes la distribución de x, n a través de la distribución x, y. Y como son independientes, obviamente es el producto de las distribuciones. Ese es básicamente, en este caso, encontrar variables aleatorias equivalentes. Como sé que es Poisson lambda p, escribimos nuestra Poisson lambda p. Como la otra es Poisson lambda por 1 menos p, escribimos lambda por 1 menos p a la n menos x partido por n menos x factorial. Y ahora, con eso, encontramos la variable condicional de x dado n, que era el numerador, obviamente dividido por la marginal n. Y el numerador lo tenemos, así que lo puede copiar. Y ahora hay que tratar de cancelar cosas. Nótese que tengo un n factorial, un x factorial, un n menos x factorial, que justo es n sobre x. Segundo, tengo un p a la x y un 1 menos p a la n menos x. Y el resto lo pueden visualizar. Ahí sí. ¿Y el resto? Dale. Tiene un lambda a la x y un lambda a la n menos x en el numerador. Por lo tanto, en el denominador tiene un lambda a la 0, tiene un e a la lambda p, un e a la menos lambda, 1 menos p, se cancelan y me queda un e a la menos lambda que se cancela con el de abajo. En otras palabras, la distribución condicional resulta ser una binomial de parámetro n, p. Y en el caso de la binomial, sabemos que el valor esperado es igual a np. En otras palabras, hemos demostrado lo que nos pedían, que era que el valor esperado condicional era igual a np. Y es una función, obviamente, del n.
Eso es lo que queríamos ilustrar con respecto a estas funciones h, en otras palabras. ¿Ya? Y lo otro Y una bonito, función profesor, que aquí podríamos también poner, dejar subir un poquito esto que me quede sin espacio, sin espérate, papel. me quede sin papel, deja moverlo y subirlo un poquito, ahí, ahí. Esto es importante, hacer notar que la esperanza de x dado n grande sería Sería n grande grande, por p, sería un g de n grande. que sería una variable aleatoria. Entonces, esta, como tú bien dices, esta es una constante y esta sería una variable aleatoria. Eso es importante dejarlo Vuelve un claro. poco arriba, Fernando quiere mirar por qué encontramos esa equivalencia entre x y n y x e y, el término es equivalente, esos que están ahí. Tú quieres ese evento, que entre 0 y 1 hayan n y entre 0p hayan p. Es lo mismo que entre X. 0p hayan x y entre p y 1 hayan n menos x. Es el equivalente. Es Es lo la mismo. única posibilidad. Si yo sé que en total ocurrieron n accidentes y en la primera media hora ocurrieron x, obviamente el restante tiene que ocurrir los n menos x. Esa es la equivalencia de eventos. Hemos encontrado otra forma de representar ese evento, entre comillas, de x con n versus x con y. Y lo otro es usamos el principio de independencia de los procesos Poisson, básicamente. Es un truco bastante recurrente. Así. Y el resto ya es solamente ir reemplazando, usando. Bueno, Bueno, análogamente. ya se mostró que en el caso de la normal, obviamente tiene estas características, digamos, obviamente la esperanza de x dado n no puede quedar dependiendo de x, porque estoy tomando el valor esperado de x dado n, ¿ya? El n está fijo, es un valor dado, y el x tiene que desaparecer. Eso es lo que significa, por eso nos queda np. De hecho, si se dan cuenta aquí, la esperanza de y dado x no queda dependiendo de y, queda dependiendo de constante, la media, el ρ y de x. Y lo mismo pasa, es un alfa beta x, ¿ya? Donde el alfa tiene que ver con la constante, la media de la x, el ρ, el sigma y, sigma x. Y el beta también tiene que ver con lo mismo, pero si se dan cuenta, queda en función de x. Es una función h que queda dependiendo para un x cualquiera. Visualmente, Veamos un caso. espera, profesor, visualmente lo que estamos viendo acá es algo así, chicos, miren. Esto lo hicimos en el módulo anterior, pero es bueno hacerlo. Lo que estamos diciendo, chiquillos, es lo siguiente. Tengo esta recta que representa a lo que yo espero de y dado x, y en torno a la recta tenemos una dispersión, una normal. Es decir, cuando, por ejemplo, aquí, y aquí voy a exagerar un poco la cosa, y aquí también. Entonces, aquí tenemos una normal, aquí tenemos la misma normal, y aquí tenemos la misma normal. Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, la varianza es constante, y lo que va cambiando a medida que el X avanza es lo que uno esperaría de Y, ¿ya? Entonces, eso es lo que visualmente lo que tenemos desde arriba. ¿Está de acuerdo, profesor, o no? Así es. Ya, me quedó fea la lamparita de Gauss. ¿Qué libro de econometría van a encontrar ese monito, por si acaso? Ya, siga, Que es la profesor. base para el desarrollo econométrico, por si acaso. Ya. Ahora vamos a ver el teorema de probabilidades totales, que funciona para cualquier tipo de variable continua, continua, discreto, discreto, o mezcla, continuo, discreto, discreto, continuo, que tiene estas ventajas en que yo puedo calcular la esperanza a través del uso de la distribución condicional. Nótese Voy a hacer un caso que particular, vamos a profesor. usar la condicional de x dado y. Veamos el caso discreto, discreto. Obviamente es totalmente reducible para todas las otras combinaciones, intercambiando las integrales por suma o viceversa.
Ahí está. Lo que Entonces, está dentro del cuadrante, del paréntesis cuadrado, es un valor esperado. Es el valor esperado de X dado Y, para un Y particular. y esto, Lo podemos pensar. espera, voy a mover esta cuestión. La esperanza de la... Claro, este sería como la esperanza de esa función. Exacto. En Sería como la otras palabras, la esperanza de abajo es una función de Y. Eso. ¿Por qué razón es esto, profesor? Por lo siguiente, porque la esperanza de X dado Y igual a Y va a ser un G de Y, mientras que la esperanza de X dado Y va a ser un G de Y grande. Y por eso la Variable aleatoria. esperanza de un G de Y grande, en el caso discreto, es la suma con De Y igual a respecto, la función de distribución de probabilidades. claro, ¿no? Es por eso, ¿ya? Esa es como la razón. Entonces, ustedes se dan cuenta que tengo aquí. ¿Ven? Ahí tengo el PDI, ahí está el PDI. Tengo la suma y tengo mi GDI. Entonces, es el equivalente. Y esto, la gracia que nos da es que nos permite obtener la esperanza de X, o de Y en este caso, vamos a poner de Y, no la esperanza de X, como La la esperanza de X. esperanza de la Esperanza de la esperanza esperanza de X dado Y. dado Y. Y esto se conoce como el teorema de esperanza iterada. Lo van a encontrar en todas las pruebas y todas tienen una pregunta para usar el teorema de la esperanza iterada y la varianza iterada que viene a continuación. De hecho, podemos repetir el ejercicio que hicimos hace ya 3, 4 clases atrás, en donde para calcular una esperanza, entre comillas, tuvimos que recorrer bastante camino. Lo voy a buscar, profesor, al tiro. No, un Vaya a segundito. buscarlo, está en la página 60, parece, muy atrás. ¿Se recuerdan el ejercicio del TAG, donde pasaban tantos vehículos de acuerdo a un proceso Poisson y una proporción llevaba a la patente adulterada? Entonces lo que vamos a hacer es que yo conozco la distribución de X, conozco la distribución de Y dado X, y me piden la esperanza y la varianza de Y dado X. Ahí lo que hicimos, aplicando el teorema de probabilidades totales, es encontrar la distribución en cuestión, y obviamente como era Poisson, ya sé que la esperanza es el parámetro, la varianza es el parámetro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mostrar, usando el teorema de esperanza iterada, que no necesitamos ¡Oh! encontrar la distribución de Y dado X, sino que simplemente aplicamos el principio. No lo trajo, no lo No lo copió. traje, no, me... Copiar. Nótese que en aquel entonces nos tuvimos que preocupar del recorrido de la X y todos esos detalles. Con esperanza iterada no hay que pensar en eso por si acaso. Lo único que necesitamos saber es cuál es el valor esperado de la binomial, cuál es el valor esperado de la Poisson y sus varianzas y nada más. Y eso lo tenemos en el formulario. Así que en estricto rigor uno sabe todos los valores esperados, todas las varianzas o la función general de momento la puede calcular. Si X es Poisson, yo sé cuál es el valor esperado de X y la varianza de X. Si Y dado X es binomial, yo sé cuál es el valor esperado, etcétera, etcétera. Ah, qué pesado usted. Espérate, Parece ahí. que abrió una página nueva. De hecho, casi podría recortar lo que nos interesa, el puro enunciado Eso cortito es lo que arriba. estoy haciendo, profesor. Justo lo que estoy haciendo. Exacto, ya. Eso es lo único que nos interesa. El Y resto, ese es el resultado que nosotros logramos a la después de D. aplicar el teorema de probabilidades totales y hacer muchos cálculos, que en este caso no eran tan difíciles. Sin embargo, a veces es literalmente imposible encontrar estas distribuciones porque tenemos dificultades de cálculo, de integrales, y por lo tanto el teorema de esperanza iterada viene a solucionar en gran manera esas dificultades de cálculo. Nosotros llegamos a ese resultado por el teorema de probabilidades totales, ¿se acuerdan? Exacto. Y ahora con este,
¿qué podemos decir? Que la esperanza de I es nu P, que la varianza de I es nu P. Recién. Esperanza y varianza son iguales. La gracia, Ahora lo vamos a hacer usando teorema iterado. entonces, ¿qué dice así? Vamos a calcular la esperanza de I, pero vamos a usar la información de X. Es decir, la esperanza de I dado X. Y dado X es binomial, por lo tanto, de aquí que tengo yo, Es el valor esperado. entonces reemplazo. Si aplicamos esperanza matemática, ¿qué va a ser? La suma sobre... P es una constante. Bueno, la que es P por X, por la función distribución de probabilidad de X, el P constante sale fuera y me queda la esperanza de X. Queda esto. Y sabemos que X es Poisson de parámetro μ. Así que el valor esperado de μp, que era el valor esperado de I, ¿ya? Que habíamos visto previamente. En otras palabras, sin necesidad de conocer la distribución de I, nosotros determinamos que el valor esperado de I era μp. Ahora se va a repetir lo mismo con respecto a la varianza. Obviamente salen más términos. Necesitamos la varianza de la binomial. Acuérdense, una binomial tiene valor esperado NP, varianza NP 1 menos P, donde aquí el N, entre comillas, se llama X, ¿ya? La varianza es la esperanza de la varianza de la esperanza. Así que, pero igual tienen la fórmula, así que no es necesario memorizarla, pero relativamente fácil. Sería esta, P por 1 menos P por X. Por X. Y esta sería P por X. Por X. Ya vimos que las constantes la esperanza sale fuera nomás. P por la esperanza de X. Y aquí hay que tener un poco de cuidado. En el caso de la varianza, vamos a aprovechar a mostrar que las constantes salen al cuadrado. Entonces voy a ponerle aquí, acá. ¿Qué es? Es la esperanza de P por X menos esperanza al cuadrado. Pues, ¿qué me queda? P cuadrado por la varianza de X. Entonces la constante sale al cuadrado. Esto implica... Y aquí era una función de parámetro new. Sería eso. Entonces reemplazamos. ¿Qué me queda? P por new menos P cuadrado por new más P cuadrado por new. Es decir, new P. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Era el resultado previo. New P. Y vamos a chequear qué es lo que está acá. Claramente, aparentemente, esta esperanza y varianza condicional salió más larga. En este ejemplo, generalmente es el camino más corto porque no necesito preocuparme del soporte, no necesito mirar las distribuciones, no necesito integrar, etcétera, etcétera. Solamente aplicar esperanzas y varianzas. Y que si tengo mi listado de toda la esperanza y varianza, es relativamente simple. De hecho, como les digo, en las I2 siempre van a encontrar un par de ejercicios donde pedíamos esperanza o varianza iterada. Y la solución eran 2 líneas. ¿Ya? Ese es como lo más reiterativo, por lo tanto es un gran candidato a ser preguntado en la futura I2. Entonces ahí está el esquema, ¿ven? Que a partir de variables totales la vuelta es larga. Esto es por definición. Sí, la vuelta es larga y hay que preocuparse de los límites y de las transformaciones y completar la distribución, etcétera, etcétera. Claro, camino largo, camino corto. La I2 está en actividades. Se le recomienda de vez en cuando mirar el calendario de actividades. Sí. A fin de mes, por si acaso. 30 de mayo, quedan 25 días. Sí, así es, el 30 de mayo. Así que partan luego, chiquillos. Bueno, sigamos. Terminemos viendo lo que se llama el mejor predictor lineal, que básicamente consiste en la respuesta básica cuando nos preguntan con respecto a algún fenómeno. De hecho, hace un par de días, antiguos ayudantes del curso se preguntaban, oye, ¿cuál es el ingreso que un ingeniero recién egresado debiera tener? Entonces, claro, las personas, los amigos le empiezan a decir distintos valores,
pero dependen de muchos factores, preguntó a la DIPRE y le respondieron el salario promedio de un ingeniero recién egresado es tanto. Es decir, usaron el promedio. La pregunta es por qué, entre comillas, el promedio es una buena predicción. Entonces, ahí el profesor Olea está dibujando el ingreso, la distribución de los ingresos de los ingenieros. Podría ir de 700.000 a 1,5 millones. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿Cómo yo puedo dar la mejor predicción? ¿Ya? Nótese que esa distribución no necesariamente es normal, es una distribución cualquiera, podrá ser gamma, Weibull, quién sabe. Y el mejor predictor fue una constante, C. ¿Por qué la mejor predicción? En general, para una variable de la teoría I, si yo digo que su mejor predictor es una constante C, puedo mostrar que ese C tiene ciertas características. Básicamente lo que yo quiero es disminuir el nivel de error que cometo cuando hago una predicción con respecto a I. Claramente tomamos el cuadrado para compensar los positivos con los negativos, y si desarrollan eso, resulta ser una función de C. ¿Cómo minimizamos esa expresión? Obviamente derivando con respecto a C e igualando a 0. Para eso voy a tomar la derivada de la suma, que afortunadamente por el teorema Fubini es la suma de las derivadas, y encontramos esas restricciones. Nótese que el 2 y el menos 1, como estamos igualando a 0, salen para el otro lado, y simplemente me queda que la sumatoria de I por la probabilidad es igual a la sumatoria de las probabilidades por C. Es decir, el valor esperado de I es igual a la constante. El valor que optimiza la predicción es el valor esperado de I. En otras palabras, la DIPRE lo que le respondió a estos egresados fue el valor esperado, el promedio, en este caso particular, observado. Pero podría pasar lo siguiente, ¿cierto, profesor? ¿Cómo puedo usar información que yo puedo tener? Entonces, hagamos un histograma. Entonces, mire, yo tengo, me interesa ahí está ahí, me quedo chueco esta cosa. Ahí quedo chueco, ahí derecho. Tengo X, aquí está X, aquí está Y. Entonces, supongamos que yo tengo información de X. Por ejemplo, tengo los datos. Que justo lo que teníamos recién. ¿Ya? Y ahí lo que hacíamos nosotros era, bueno, encontrar la distribución y vendíamos como predictor, y el predictor que estábamos vendiendo era la esperanza, el mu I. ¿Ya? Pero supongamos que llega información adicional, nos llega información sobre X, por los mismos individuos, por ejemplo. Ahí, ya, me quedo chueco, pero da lo mismo. Y también tiene su comportamiento. Y por lo tanto, ahora, cuando uno plotea esto, ¿qué podríamos tener? Voy a ver si me queda bonito el gráfico. Tratar de plotear. No, más grande. Más grande ahí. Entonces, vamos a ver cómo queda. Estos son los datos. Muchos datos. Que son los que generan los dos histogramas por separado. Entonces, la idea es que debe existir, chiquillo, una función que vaya cambiando a medida dependa del X. Es decir, en vez de buscar el C, ahora buscamos un H de X que sea muy buen predictor. Si uno hace el mismo juego y empieza a buscar cuál es la función de X que mejor hace la pega, la respuesta va a ser que H de X es la esperanza condicional. Y tiene sentido. Y es es decir, es un promedio condicionado. Que se va a usar mucho. Ahí, quedó como chupa esta cuestión ahí. Ahí está, ¿ya? Esperanza condicional. Y por eso, aquí el ejemplo que hacemos es el siguiente. Si yo tengo datos gaussianos normales, ¿ya?
Entonces, el mejor predictor, este sería el h de x, es una línea recta. Alfa más beta por x, línea recta. Entonces, y eso justifica bastante después el capítulo 8, donde nosotros vamos a enseñarle a ustedes a cómo encontrar líneas rectas que sean buenos predictores. Y sobre todo en el mundo gaussiano, eso se justifica porque justo la línea recta en ese escenario es el mejor predictor lineal. Tú te sales de la normalidad y ahora eso empieza a ser curvita los mejores predictores, ¿ya? Entonces, la gente tira líneas, que es lo que está haciendo ahora con el coronavirus, por ejemplo, que tenéis, por ejemplo, datos, tenéis la tasa de crecimiento, lo que está haciendo es estimar el número de contagios esperados, ¿cierto, profesor? Donde tenemos ahí, tenemos la curvita, tenemos el tiempo, tenemos la variable YDT, que es, no sé, la cantidad de contagiados en el tiempo. De contagio diario, acumulado, entonces, lo que sea. Seguramente, hay un montón de puntitos que es variable. Claro, esto es variable. Entonces, si uno tuviese la posibilidad de hacer muestras todas diarias, distintas muestras diarias, entonces la curvita representa ese comportamiento. Y esto está representando lo que uno espera. Lo que espera de YT, dado que estamos en el tiempo T. ¿Ya? Y eso son los pronósticos. Y ahora lo que están haciendo es tirando pronósticos para el futuro. Oye, en 2 semanas más, ¿cuánto se viene? Entonces, cuando uno encuentra el modelo, hay algunos modelos que han aparecido ahí, muchos colegas están ahí apareciendo en la prensa. El SIR. ¿Cuál es el SIR o no? SIR. Ya. La población susceptible de ser contagiada, los infectados y los recuperados. Ya. SIR. Ya. Es un modelo muy viejo de la década de los años 20, hace 100 años fue propuesto. Ya, de ahí está eso. ¿Ah? Ahora, aquí dice Martín. Obviamente hay muchos factores más que influyen obviamente en la evolución de las pandemias o de cualquier epidemia. Si la temperatura es un factor acelerante, si la congestión, digamos, el convivir muy cercano también, etcétera, etcétera. Entonces, en estricto rigor, van a ser muy difícil de predecir el comportamiento. Por eso cada instante están mejorando las predicciones. Y mientras más información, mejor. Por ejemplo, no solamente el tiempo, sino el efecto mes, alguna política pública, y eso obviamente te va mejorando el pronóstico. Una intervención. El distanciamiento físico y no el distanciamiento social, eso es importante, que han hecho mucho con el distanciamiento social. No estamos poniéndonos antisocial, estamos siendo más sociales, pero distanciamiento físico. Basta de abrazos, basta de besos. Difícil pololear en estos años de pandemia. Eso. Así que hemos terminado el capítulo 3, chiquillos. Hasta aquí terminamos el capítulo 3. Nos quedan 5 clases. Nos quedan 5 clases para la 2, así que bastante materia más. Es decir, va a entrar para